Buenas tardes a todos. Buenos días para aquellos que nos están siguiendo por vía Zoom. Y bueno, hoy tenemos una conferencia sobre riesgos y amenazas de la biotecnología que la va a impartir nuestro académico de números, excelentísimo señor don Alberto Zique Moya. Tiene usted la palabra. Con su permiso, señor presidente, excelentísimos señores académicos, un privilegio, como no podía ser de otra manera, poder dirigirme a ustedes y allende los mares, gracias pues, a las redes. Es un tema quizá atrevido, fundamentalmente porque vamos a hablar de riesgos y vamos a hablar de amenazas. Y ahora mismo la biotecnología es una cuestión que está de rabiosa actualidad, y esta es la agenda que nos hemos planteado compartir con ustedes. De dónde venimos, hacia dónde vamos, qué nos encontramos por el camino, puede haber atajos, alguien puede aprovechar algún atajo, y si estamos al final del camino. Intentaré llegar en 55 minutos, 50, no más de 45 veo, para ustedes. Bien, pues ¿dónde estamos ahora mismo en biotecnología? Y biotecnología, el mercado global alcanzará casi 727.000 millones de dólares en 2025. Habrá aplicaciones de energía renovable, en industria alimentaria, en agricultura, en medicina y una serie de tecnologías emergentes que son la base de todo nuestro progreso, fundamentalmente la ingeniería genética y la inteligencia artificial de carácter generativo. Pero no podemos olvidar la nanotecnología, no podemos olvidar el Internet de las cosas, las ciencias ómicas, la microelectrónica y la computación cuántica. Va a abrir un escenario en el cual no podemos ni siquiera pensar qué beneficio nos va a deparar para el futuro. Y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ya que desde esta institución tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene el ser capaces de conducir y de llevar a buen puerto todos los avances que en el mundo de la ciencia nos está dando. Realmente va a ser desde baterías flexibles, combustibles sostenibles para aviación, o fagos de diseño, o incluso electrónica neuronal flexible. Verán que hablo algo de neurotecnología, de neurociencia, pero por los aspectos más relacionados con amenaza que con aspectos relacionados con los beneficios que tiene y está teniendo la neurociencia. Tenemos que tener en cuenta que existen diferentes tipos de biotecnología. No les voy a aburrir a ustedes con ello, pero realmente tenemos la violeta, que es la de cuestiones bioéticas, que es fundamental. Nosotros, desde la academia, tenemos que hacer un esfuerzo para establecer el marco teórico, el marco ético de la investigación de los futuros veterinarios o de los futuros científicos. La dorada, que es la bioinformática y la nanotecnología, la azul relacionada con el mar, la blanca, mejoras procesos industriales, la gris con desarrollo de estrategias de protección y cuidado del medio ambiente, la verde asociada a agricultura, o la marrón aplicaciones veterinarias, la amarilla en el área alimentaria, y la roja. Y esto era lo que nosotros estábamos hablando. Nosotros podríamos hablar de esto, por supuesto ustedes con mayor criterio que yo, de cada una de ellas. Pero nosotros hoy vamos a hablar de la biología negra, de la biología oscura, que es fundamentalmente relacionado con guerra biológica y bioterrorismo. Y es que realmente la Dark Biotechnology es una solución o una respuesta a las emergencias NBQ que realmente preocupan a los estados, y que en nuestra estrategia de seguridad nacional está contemplada la proliferación, como veremos, de armas biológicas y de armas de destrucción masiva. Tenemos que tener en cuenta que Antony Blinken llegaba y decía que realmente la pandemia de COVID ha demostrado el impacto de la enfermedad ha tenido en nuestras vidas, la gente que se ha quedado en el camino, pero realmente cómo nos ha cambiado la vida, y cómo podríamos decir que antes de 2020 se vivía de una manera y después de 2020 se vive de otra. Realmente lo que planteaba Antony Blinken es que sería repugnante para la conciencia de la humanidad que se utilizaran los agentes biológicos, arma biológica de guerra. Y eso es una cuestión que tenemos que plantearnos, si existe hoy una amenaza biológica o no, porque existen programas de armas biológicas, que existen actores estatales y no estatales que están dispuestos a utilizar
armamento biológico dentro de programas de carácter encubierto, en programas de uso dual en los cuales es nuestra principal amenaza el desarrollo de programas de uso dual en los cuales bajo una paraguas de una investigación lícita lo que realmente se esconde es un programa biológico. Tenemos que tener en cuenta ese uso estatal de armas biológicas en asesinatos u operaciones de fuerzas especiales a pequeña escala. Y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad, como podríamos hablar durante largo y tendido del caso Navalny, de Litvinenko o asociado a agentes químicos, a sustancias radiológicas. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que existe, a juicio de los analistas de inteligencia, una disminución del interés terrorista tras la pérdida de los refugios de Al-Qaeda y el declive de Estado Islámico o del califato. Pero en toda la propaganda que estas organizaciones terroristas de corte yihadista tienen, las armas de destrucción masiva y el arma biológica siempre está presente. Tenemos que tener en cuenta también los movimientos religiosos de carácter apocalíptico, milenarista, que ven en este tipo de agentes una solución a los problemas. Solo hay que pensar en la organización religiosa Verdad Suprema, que pensaba que Japón había perdido sus raíces culturales y tenía que darle una lección para que pudieran volver a sus raíces. Tenemos que tener en cuenta los movimientos ecologistas o movimientos radicales ecologistas que pueden plantear desde un cuidado del medio ambiente, generar problemas medioambientales de carácter muy importante que tengan un impacto en las cosechas o en la ganadería. Y en cualquier cosa que ustedes quieran pensar, siempre hay un iluminado que piensa que los agentes biológicos pueden ser la herramienta para utilizar este tipo para generar sus fines o alcanzar sus fines. Lo más importante, y eso es quizá nuestra salvaguarda, es que tienen que disponer de la capacidad operacional de diseminación. No solo tienen que saber, sino lo que tienen que es querer, saber, poder, tener la oportunidad, que no es tan sencillo, y si están dispuestos a asumir riesgos. Esas son realmente nuestros 5 aspectos clave que nosotros como sanitarios tenemos que tener en cuenta para intentar por todos los medios poner los límites al desarrollo de armas biológicas. Y esos riesgos biológicos y amenazas están incrementados gracias a las ciencias de la vida, y fundamentalmente al Big Data y a la inteligencia artificial. Por lo tanto, debemos de ser conscientes de los peligros potenciales derivados y prepararnos en consecuencia. Tenemos que prepararnos para lo improbable. Y esto no es ciencia ficción, esto es una realidad con la que tenemos que convivir, y realmente si cerramos la puerta y pensamos que es de las revistas, de los libros de ciencia ficción, pues tendremos un problema y nos enfrentaremos a un problema grave. ¿Qué sucede con los riesgos de la biología sintética, que es quizá un punto y seguido con respecto a la biotecnología? Pues que esa aplicación de la ciencia, la tecnología y la ingeniería para facilitar y acelerar el diseño, la fabricación y la modificación de material genético en organismos vivos puede ser la introducción o eliminación de genes. Volveremos a hablar de ganancia de función a lo largo de este tiempo. La combinación de estructuras genéticas de carácter modular, los biobricks, o todo eso asociado al desarrollo de la bioinformática. Tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de crear organismos genéticamente modificados es una cuestión que tenemos que ser conscientes de ello. Y fundamentalmente debido a la democratización del conocimiento, ahora Internet ha abierto la puerta a ese conocimiento de forma brutal para que gente que no tenga las salvaguardas éticas pueda utilizarlo para ello. Pero también tenemos que tener en cuenta la simplificación de técnicas. Yo recuerdo cómo introducir plásmidos era un kit hace 20 años, y ahora introducir un plásmido es cuestión de 2 pipetas y se consigue. Realmente el biohacking es la principal amenaza, porque el conocimiento existe y ese conocimiento aplicado desde un punto de vista negativo pues es un problema, es una amenaza a la que nos enfrentamos. Porque realmente, y esta es la salvaguardia y lo volveremos a hablar al final, es que las secuencias de aminoácidos están disponibles, las técnicas de síntesis y edición están disponibles para un laboratorio con un nivel de bioseguridad muy reducido, y que los experimentos de ganancia de función es una
amenaza real siempre que se haga en unas condiciones inadecuadas. Por lo tanto, nosotros, el Comité Internacional de la Cruz Roja, llegaba y decía que la biotecnología tenía una serie de inconvenientes, pues desde alteración de los agentes de enfermedades existentes para hacerlas más nocivas o hasta desarrollo de nuevos agentes biológicos para utilizarlos simultáneamente con la vacuna. Pero realmente quizá la amenaza más importante o más grave es la utilización de agentes biológicos de carácter silente, en el cual la amenaza biológica es una amenaza de carácter económico. Yo disemino agentes biológicos que tengan un periodo de latencia de años y cuando a mí me interese, soy capaz de estimular esa producción del carácter nocivo, del carácter patógeno, y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Y llegamos a de dónde venimos, y eso es una cuestión muy importante porque ahora todos pensaríamos decir, no, esto es de hace 2 años, esto es de hace 1 año. Pues fíjense ustedes que Joshua Lederberg en el año 68 ya llegaba y decía que el pensamiento más escalofriante es que la investigación en guerra biológica apenas ha comenzado a aprovechar el potencial que ofrece la genética química. Fíjense que estamos hablando de genética química, que estamos hablando de una terminología totalmente obsoleta, pero tenemos que tener en cuenta que puede que estemos en el umbral de una tecnología de incalculable importancia en medicina diagnóstica y terapéutica. Él ya veía los beneficios, ya se veían los beneficios, estábamos hablando del desarrollo de la insulina, pero si tenemos el coraje de seguir adelante a pesar de los riesgos que implica. Pero fíjense ustedes que les hablaba yo de guerra cognitiva o de neurotecnología. Fíjense ustedes que Joshua Lederberg también hablaba de los innovirus, una serie de virus que podían modificar nuestro carácter, nuestra forma de pensar, y realmente lo que conseguían esos innovirus era hacer perder la moral para conseguir que el contrario, que el oponente pudiera alcanzar sus objetivos operacionales. En el año 70 explota la biotecnología y la revolución biotecnológica tiene el potencial de aumentar las amenazas de guerra biológica. Y la Organización Mundial de la Salud hablaba de que el ANTRAS han producido cepas virulentas resistentes a los antibióticos en el laboratorio a través de procedimientos de selección o las posibilidades de manipular esto, que parece que es una cuestión de ciencia ficción, vuelvo a repetirles, realmente era una amenaza ya en los años 70 y de ahí el interés de la Unión Soviética por desarrollar agentes biológicos, como ahora veremos. De hecho, el programa biológico de la Unión Soviética, podríamos hablar del programa biológico norteamericano, del canadiense, del francés o del británico, pero realmente lo importante es que a efectos de biotecnología quiero centrarme en el programa biológico soviético. Es curioso cómo Stalin tenía un consejero, que era Lysenko, que pensaba que el ambiente era más importante que la ingeniería genética, que la herencia, porque él era un socialista convencido. Por lo tanto, lo que decía era que el ambiente era capaz de modificar las cosechas y en las producciones agropecuarias. Por eso a Stalin no le interesaba o no le interesó el desarrollo de un programa biológico con técnicas de modificación genética, pero cuando aparece Leonid Brezhnev, tiene un asesor que es Yuri Ovchinnikov, y este sí que creía en la ingeniería genética, y gracias a él, pues, permítanme esta metáfora, el objetivo era producir mejores y diferentes microorganismos, aumentando la virulencia, la infectividad o cambiar propiedades de superficie de virus y bacterias para impedir la detección, para hacer el reconocimiento de anticuerpos o disminuir la sensibilidad a antibióticas y vacunas o a incrementar la resistencia ambiental de los agentes biológicos. Realmente lo que hizo Brezhnev fue crear Biopreparat. Biopreparat es una empresa estatal que creó el supercarbunco, la superpeste, el supercarbunco que era resistente a las penicilinas, la superpeste que era resistente a las tetraciclinas, hacer quimeras del virus de la encefalitis equina venezolana con el virus Vaccinia, o alteraciones genéticas de la tularemia o de la viruela. Realmente tenía entre 30.000 y 60.000 empleados en 18 instalaciones diferentes en la Unión Soviética, y en 1990 el presupuesto era de $1.000 millones. Tenemos que tener en cuenta que dentro de esos programas, fundamentalmente era el programa Enzima,
que era la modernización del programa biológico para desarrollar patógenos genéticamente alterados, el hoguera, el factor o el cazador, o la quimera o la flauta. En ruso suenan mejor, pero permítanme que lo haya traducido al español para poder hacerlo. Pero realmente lo que querían ellos era trabajar. Y del programa Flauta se relaciona con los innovirus, que era la afectación de los bioreguladores y los neuropéptidos, que es quizá la herramienta básica de afectación, de modificación del carácter de los individuos. ¿Cuál es el futuro de la biotecnología militar? Pues en 2005 se planteaba que la biotecnología aún no se había convertido en un instrumento de poder militar, estamos hablando de 2005, que era necesario comprender las leyes y normas que rigen la biotecnología, que no se podía usar ni controlarlo a voluntad por ahora, estamos hablando de 2005, y el dominio de la biotecnología militar es una presunción científica razonable, no una ilusión científica. Por lo tanto, hablaba de que la biotecnología moderna ofrecía una enorme ventaja militar potencial. Si se fijan en los autores, son unos autores chinos que hicieron un trabajo que era Ultramicro, Non-Lethal and Reversible Looking Ahead of Military Biotechnology. Realmente tenemos que tener en cuenta que en un futuro próximo, cuando la biotecnología militar esté muy desarrollada, la biotecnología moderna tendrá una influencia revolucionaria en la organización del poder militar, con sus efectos más directos sobre la principal entidad de la guerra, los seres humanos. Y su objetivo eran los seres humanos, y vamos a hablar un poco de ello, porque realmente es probable que la biotecnología produzca cambios profundos en el ámbito militar y contribuya al máximo a la protección de la civilización. Esto es la parte beneficiosa, la parte positiva, pero realmente esos beneficios relacionados con los medios de defensa, del tratamiento de heridas, de contramedidas sanitarias, de diagnóstico, de resistencia a la fatiga, del incremento de la capacidad de combate o el desarrollo de biomateriales, se relaciona con unos perjuicios que son medios de ataque con desarrollo de posibles nuevos sistemas de armas. Por lo tanto, ya hablamos de una biotecnología agresiva, que realmente, en relación con las ciencias ómicas y la biotecnología, permite el diseño o modificación de sustancias biológicas, agentes biológicos, realmente modificar las características intrínsecas para una potenciación de los efectos. Y aquí ya estamos hablando de unas cuestiones que ya no vamos al individuo, ya vamos a la célula, vamos al tejido, vamos al órgano, y en función de cuál sea la gradación de ese efecto, los efectos que podrán conseguirse serán más o menos perjudiciales para eso. Pero una de las cosas que hablaban estos autores es que, al igual que se decía al principio de la Primera Guerra Mundial, que el arma química era un arma humanitaria porque mataba rápido y sin dolor, lo que hablaban estos autores es que eran armas más humanitarias y civilizadas las armas biológicas. Piensen cómo retuercen el lenguaje, cómo retuercen el mensaje para dar un aspecto positivo. Realmente lo que queremos es, o lo que querían estos autores, era llegar y decir que eran armas de efectos graduales, no letales. El objetivo no es matar, el objetivo es sobrecargar las líneas logísticas, la asistencia sanitaria. Y fundamental es la dificultad de controlar odio tras los ataques, porque si yo te he atacado con un agente biológico y tengo la herramienta de control, la de herramienta terapéutica, la contramedida, el antídoto, lo que te tendré es sojuzgado y podré hacer de ti lo que quieras, ganar corazones y ganar almas. ¿Cuáles son esas ventajas militares? Pues la capacidad para atacar objetivos con precisión y producir daños ultramicro, no letales y irreversibles. Y ya no es la aniquilación física lo que se buscaba, sino la destrucción o destrucción a distancia, y eso es una cuestión. Por lo tanto, la humanidad de la guerra, este artículo es apasionante porque hablan de la humanidad de la guerra, de que son más beneficiosas, que son menos letales, pero realmente el objetivo es conseguir sojuzgar al oponente. Bueno, pues las armas, los agentes biológicos como armas de destrucción masiva se originaron con la idea de que cuanto más mataran y más feroces fueran las consecuencias que produzcan, mejores son, pero realmente son difíciles de controlar y tienen efectos irreversibles, y la biotecnología moderna ayudará a librar al mundo de formas primitivas de microorganismos, la parte beneficiosa. La biotecnología militar está en sus inicios y debe dirigirse su desarrollo en la dirección correcta.
Por lo tanto, lo que hablamos es de gobernanza, necesitamos una gobernanza y la biotecnología militar posee la cualidad de misericordia. Y esto es, les vuelvo a repetir, cómo manipular el lenguaje para llegar y decir que un arma de este tipo es mucho más beneficiosa que un arma biológica tradicional. Y esas ventajas militares son armas dirigidas, que son fundamentalmente con el conocimiento profundo del genoma, lo que va a provocar es armas étnicas o individuales o individuos con características especiales, y ahora verán la importancia que tiene esto, o las neuroarmas dentro del ámbito cognitivo, el ser capaces de modular los comportamientos de una sociedad, armas de precisión, porque si yo conozco cuáles son las dianas terapéuticas, esas dianas orgánicas, pues realmente lo que habré conseguido es que haya una vulnerabilidad de carácter genómico, proteómico, y esos serán los humanos aumentados, porque yo lo puedo utilizar en el aspecto negativo, pero puedo utilizarlo también en el aspecto positivo, como humanos aumentados o el transhumanismo, que podríamos hablar si consideran. Las armas furtivas, porque realmente son ataques encubiertos, no pueden pasar desapercibidos sin ningún tipo de problema, porque piensen ustedes que la punta de un alfiler de un agente químico de guerra como el Novichov pasa desapercibido y es capaz una punta de un alfiler ser capaz de matar a una persona. Por lo tanto, son armas controlables y recuperables en función de cuál sea la gradación de esos efectos y con lo cual estamos desprotegidos. Realmente es la llave que puede abrir la puerta a crear un imperio en el cual nos enfrentemos. ¿Hacia dónde vamos? Pues realmente la inteligencia artificial y las ciencias de la vida existen unos riesgos y amenazas. La revolución biotecnológica va a hacer un mundo más sostenible, productivo y saludable, no hay ninguna duda de ello. La inteligencia artificial, los lenguajes, los chatbots y las herramientas de biodiseño con el machine learning, pues realmente abre un escenario o un porvenir que para las ciencias de la vida y para la bioingeniería, sin ninguna duda, va a hacer una mejor gestión de los procesos y procesamiento de la información. Existen unos riesgos y unas amenazas, y eso habrá unas implicaciones para la bioseguridad y la biocustodia, y tenemos que ser responsables de qué formamos a los futuros investigadores, a los futuros sanitarios para saber, a los futuros informáticos, a los futuros ingenieros, para ver cuáles son las cuestiones relacionadas con la bioseguridad y la biocustodia. Por lo tanto, la biotecnología, junto con la biología sintética, que es ya transformar el gen, vamos a pasar de la medicina curativa a la medicina mejorativa dentro de la medicina de precisión, pero tenemos que en contraposición programas biológicos por actores estatales y no estatales, que son los programas de uso dual. Y eso está relacionado con la terapia génica, desde el punto de vista que nos compete, fundamentalmente por los costes asociados a esa terapia génica, que significa o tiene como relación o como consecuencia que no todas estas técnicas van a estar a manos de cualquiera. Van a estar a manos de aquellos que tengan los recursos económicos para hacerlo. Por lo tanto, esas escenas de 1984 de Un Mundo Feliz es una realidad que tenemos que tenerla en cuenta. Por lo tanto, si yo conozco el gen o los genes de los cuales se espera una expresión de una célula, o sea, que se exprese una proteína, yo lo que puedo hacer realmente es saber cuál es esa diana y el objetivo a modificar para disponer del vector. Bueno, pues esto que parece una cuestión baladí, realmente en las enfermedades de carácter monogenético, las de poligenético ya son mucho más complicado, pero si yo sé cuál es el gen que expresa una proteína y conozco esa cadena de aminoácidos que influyen en la violencia o en la agresividad del individuo, tendré que tener en cuenta que ese gen lo introduzco en un plásmido, ese plásmido lo que hace es expresar una serie de proteínas y tendré una producción industrial de agentes biológicos que puedan ser diseminados con un vector cualesquiera. Por lo tanto, entramos de lleno en la guerra cognitiva y en la posibilidad que la biotecnología hace para modificar la forma de la guerra o la forma de que se combate. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, tenemos que ser capaces de desarrollar contramedidas frente a estas amenazas y la importancia que tiene la investigación para poder llevar a cabo estos avances y, fundamentalmente, disponer de herramientas contra estas amenazas.
¿Cuál es el problema? Eso lo hablaba en 2010, los riesgos asociados a la biología sintética. Pues realmente que se desconocía cuáles eran esos riesgos de los organismos sintéticos en los ecosistemas, que era necesario hacer salvaguardas legislativas para el control y diseminación de OGM, de organismos genéticamente modificados en el medio natural, y la bioseguridad y la biocustodia era clave. Si nosotros somos capaces de controlarlo, no habrá problemas de pérdida de biodiversidad y lucharemos contra los monopolios, que es quizá una de las herramientas que en esta academia también se ha hablado en alguna de las conferencias. Esa democratización del saber y simplificación de técnicas, necesitamos que haya una formación y una educación ética por parte del sector biosanitario para poder y luchar contra esta amenaza. Y la investigación de uso dual, preparar los sistemas sanitarios es vital, y tenemos las consecuencias de la pandemia han visto la necesidad de preparar los sistemas sanitarios, de preparar los sistemas de salud pública, de preparar los sistemas de vigilancia epidemiológica. Pero no podemos olvidar, como también se ha visto en esta academia y se ha dicho en esta academia, la persecución del delito por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Por lo tanto, necesitamos un desarrollo legislativo específico que permita una gobernanza de la mejor manera posible para que no interfiera con el conocimiento y con el avance de la ciencia. Por lo tanto, ¿qué nos encontramos por el camino? Pues yo no sé si ustedes recuerdan esta imagen de ese titular de prensa en el cual Macron se negó a hacerse una prueba de PCR. La mesa era lo suficientemente grande para que el metro de distancia impidiera la diseminación aerógena de cualquier tipo de virus, pero realmente una cuestión que es importante es qué se hace con la información genética y para qué se utiliza esa información genética. Pero no piensen que solo a los rusos les interesa la recolección de ADNs de líderes mundiales. Una administración norteamericana también buscó el encontrar ADN de posibles líderes mundiales. Y esto es una cuestión que yo me he planteado. Todos ya tenemos una edad en la cual probablemente en las navidades pasadas o las anteriores haya planteado si se ha hecho un test genético para conocer sus ancestros. Y esto es una cuestión que están muy baratos, por $100, 100 euros puedes conseguir tranquilamente un test para ver cuáles son tus ancestros. El problema es dónde va esa información, cómo se gestiona esa información y qué se puede hacer. Pues el Pentágono avisó al personal militar contra los test caseros de ADN, y el responsable de logística militar, o de logística de las fuerzas navales, perdón, de la Armada norteamericana, planteó que no podía ser útil la utilización de este tipo de test. ¿Por qué? Porque realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que BGI, que es la principal empresa que recolecta carácter, porque todas las muestras que nos tomamos para ver quiénes son nuestros ancestros, cuánto de listos somos, cuánto de guapos vamos a ser nuestros hijos, pues realmente toda esa información genética va a China, fundamentalmente, también a Estados Unidos, también a Alemania, pero fundamentalmente BGI, que es un grupo chino, tiene un problema en el cual, no tiene un problema, sino está recolectando, a juicio de los analistas, está recolectando muestras de material genético. Mézclenlo con bioinformática y serán capaces en un futuro, probablemente no ahora, pero probablemente en un futuro, de saber cuáles son las carencias genéticas que tiene una determinada población, un determinado individuo. Y probablemente ya que Macron quisiera negarse a hacer esa prueba de ADN, pues puede ser razonable, porque si alguien tiene una enfermedad genética y no quiere que se sepa, probablemente lo que tenga que hacer es no utilizar. Por lo tanto, la información genética es uno de los aspectos más importantes que tiene. Tenemos que tener en cuenta que China también llega y dice, oye, que a mí también me atacan y que a mí me están cogiendo información genética. También es verdad que no dicen quién, pero acusa que algo queda, y esto es información al final
qué información estamos recibiendo, cuál es el interés de la información, cuánta desinformación estamos recibiendo, y eso es un aspecto que nosotros, desde la academia, tenemos que ser conscientes y tenemos que luchar contra este tipo de estrategias. Realmente, lo que dice Estados Unidos es que se niega a que compañías extranjeras accedan a datos genéticos de los ciudadanos norteamericanos. ¿Por qué es una realidad? Porque a lo mejor, les vuelvo a repetir, que ahora no se puede manejar tanta información, pero probablemente en un futuro sí que se pueda. Y eso, al final, lo que significa es querer y poder. Y esta cuestión es que haya individuos con los recursos suficientes dispuestos a someterse al tratamiento y que haya técnicos o científicos con know-how para poder aplicar esos tratamientos carentes de ética y a los cuales la deontología profesional pues, no nos afecta. ¿Qué tenemos que hablar? Tenemos que hablar un poco de impulsores genéticos. Los impulsores genéticos, los gen drive, realmente es una cuestión, porque todos sabemos qué es la genética mendeliana, ¿eh? Sabemos cómo funciona cuando, en determinadas cosas. Quizá lo que menos sabemos es que esa genética mendeliana, si yo utilizo un impulsor genético, lo que puede suceder es que si tiene el carácter dominante, probablemente en 4 generaciones todos los individuos hayan sido capaces de desarrollar ese gen o de expresar ese gen. Realmente esa herencia sesgada es una cuestión que se está planteando desde el punto de vista en bacterias sin ningún tipo de problemas, en insectos se está utilizando, ya en reproducción sexual y con ciclos reproductivos rápidos, en plantas se está empezando a trabajar en ello, y en reptiles y mamíferos es infinitamente mucho más complicado por los ciclos vitales que tienen. Por lo tanto, Obama ya llegaba y decía que las técnicas del CRISPR o los impulsores genéticos, realmente había que tener un control sobre ellos para ver cuáles eran los riesgos y los beneficios que teníamos para ello. Pues bueno, si nosotros hablamos de estrategias de biocontrol genético, pues realmente tenemos que tener el CRISPR, todos los conocemos, los impulsores meióticos, la subdominancia de diseño, el triturador X, que lo que hace es que solo la descendencia sea XY. Y lo importante de verdad es que esas tecnologías de extinción genética pueden ser factibles desde el punto de vista teórico y lo único que falta es llevarlo a la práctica. Y tendrá unos beneficios claros sobre la agricultura y la ganadería porque disminuirán las plagas, tendrá un incremento de la acción herbicida, las plantas se enfermarán mucho menos y se verán menos afectadas por el estrés, o incrementará la polinización de las abejas, incremento del crecimiento y los sensores del dolor, pero realmente habrá una afectación o puede haber un riesgo de afectación de la seguridad alimentaria entendida como la cantidad y calidad de nutrientes en cantidad suficiente, porque fortalece los monopolios. Si todo el mundo utiliza una misma semilla, se va a perder la biodiversidad y eso es uno de los riesgos más importantes a los que nos enfrentamos. Dentro de las enfermedades transmitidas por vectores hay en la prensa y en las revistas científicas multitud de trabajos relacionados con modificación de los agentes de los vectores, y esa alteración de los ciclos biológicos o vectores no competentes al final es una amenaza para la biodiversidad porque no sabemos cuáles son las consecuencias reales del medio de esa liberación de agentes biológicos. Y dentro de la conservación de las especies es una cuestión que es fundamental también. Eliminará las especies invasoras, pero ese uso dual lo que puede hacer es provocar que desarrollen nuevos agentes biológicos. Por lo tanto, necesitamos una gobernanza a nivel global que sea capaz de hacerlo y al final hablaremos de la Convención de Armas Biológicas para ello. ¿Qué atajos puede haber? Pues realmente la conferencia de Asilomar del año 75 hablaba de la contención física, de la buena praxis y la contención biológica. Realmente hablaba de bioseguridad, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que a nosotros también nos preocupa la biocustodia y eso es una cuestión que es fundamental con experimentos prohibidos como la clonación de ADN recombinante, y tenemos que tener en cuenta que nosotros hablábamos al principio que los Estados Unidos no querían que empresas extranjeras tuvieran acceso a datos genéticos, pero tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos también hay laboratorios ilegales con niveles de bioseguridad 3, en los cuales nadie sabía que existían hasta que en una inspección
se encuentra. Y eso es una cuestión que tenemos que tener, un problema a la hora de saber qué está haciendo, porque si no tenemos una buena gobernanza, no tenemos un buen control administrativo, pues realmente estaremos en riesgo. Y una cuestión que es muy de actualidad es cuáles son los chatbots, un peligro para la proliferación bio. Pues realmente el avance de las tecnologías y aplicaciones de la inteligencia artificial puede abrir la puerta a ello. Existe un posible desarrollo de un arma biológica con accesibles actores estatales y no estatales, o una evolución que supere la capacidad regulatoria. Y esto es una cuestión que es relativamente accesible desde el punto de vista económico, gracias a la simplificación de técnicas o a esa democratización del conocimiento que les he dicho. Por lo tanto, ¿son ahora los chatbots una herramienta? Pues a día de hoy no. Pero puede que mañana, en función de cuáles sean los algoritmos, sí que nos enfrentemos a esa amenaza. Y realmente esos chatbots, esos lenguajes, lo que pueden hacer es, desarrollar proteínas o bioreguladores que tuvieran un efecto patógeno. Pues el informe sobre el uso seguro y ético del diseño de proteínas con la inteligencia artificial habla de que el diseño de proteínas mediante inteligencia artificial puede utilizarse para desarrollar agentes biológicos, que existe un beneficio potencial que supera los riesgos actuales, que es necesaria una autorregulación de la comunidad biotecnológica con una evaluación del software y las salvaguardas, y la necesidad de mejoras en el screening de síntesis de ADN. No es factible que tengamos acceso a cadenas de ADN, a fragmentos de ADN de carácter libre sin ningún tipo de problema, porque realmente si conocemos cuál es el genoma de un agente biológico podemos hacerlo. Podríamos hablar del virus de la viruela del caballo sintetizado en el laboratorio sin ningún tipo de problema, como hace unos años se hizo. Y esa iniciativa gubernamental de los Estados Unidos para asociar los riesgos biológicos o la seguridad biológica con la inteligencia artificial. Y llegamos ya prácticamente al final. ¿Puede haber alguien aprovechar algún atajo? Pues realmente esa difusión de la información debe ser valorada para evitar brechas de seguridad. Somos muy generosos con la información que damos. El material y métodos es la herramienta que pueden ser utilizadas en aras de ese progreso, puede ser utilizada para diseminar o para producir agentes biológicos, y tenemos que poner un límite que pues, la ganancia de función, como fue el experimento con interleuquina 4 de un grupo australiano, perdón, o la fundamental, el fomento de la ética del investigador. Todo radica en la ética del investigador y en esa colaboración internacional. Realmente los experimentos de ganancia de función los vimos en gripe, los hemos visto en coronavirus, y el problema es dónde termina la libertad de investigar y dónde termina o dónde empieza la libertad de controlar. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta, y ya estamos hablando de otra cuestión, es que esos científicos chinos piden un centro especial que proteja a los primeros bebés editados genéticamente del mundo. Yo no sé si ustedes recuerdan que el creador de los bebés CRISPR llegaba y decía que había hecho que unos niños, una pareja de gemelas inicialmente, llegaban y decía que eran resistentes al SIDA, entre otras enfermedades. El problema es que esas niñas nacieron, y esas niñas, al final, ¿en qué se han convertido? No lo sabemos, y es una cuestión que es importante. Pero este hombre ha salido de la cárcel y llega y dice que quiere trabajar y que tiene una oportunidad de negocio porque él tiene el conocimiento para hacerlo, a pesar de que diga los Angeles Times que complicado retorno para quien modificó bebés genéticamente. Ya busca dinero. Si ustedes tienen dinero para invertir, él está dispuesto a coger fondos sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el impacto de la biotecnología en la defensa y seguridad? Pues realmente la ingeniería genética, la biotecnología, la biología sintética es un futuro, tendrá un impacto en la seguridad y la defensa en un futuro más o menos inmediato. Y lo que decía el presidente de la Academia China de Ciencias Médicas era que la biotecnología se convertirá en el nuevo mando estratégico de la defensa nacional, desde los biomateriales hasta las armas de control cerebral. Y realmente es explorar el potencial militar e incluso las aplicaciones ofensivas de la biotecnología, porque realmente va a generar espacios de combate, las formas de guerra y las teorías militares. Y es una cuestión que tenemos que tener en cuenta, ya que esa biología esa biotecnología puede cambiar o alterar los interfaces o intervenir en los interfaces hombre-máquina en la relación con la neurotecnología y el desarrollo de la neurociencia. Porque al final el objetivo puede ser la mejora del rendimiento del soldado, pero
es un programa de doble uso realmente. Y China está desarrollando políticas de fusión civil y militar. No tiene el más mínimo problema para integrar la bioinformática, la biología sintética, junto con la neurotecnología y la neurociencia, para afectar al ámbito cognitivo. Desarrollar nuevas armas biológicas que compliquen la detección, la atribución y el tratamiento. Y esto es importante, la atribución. ¿Quién ha sido el causante de la enfermedad que estamos sufriendo? Porque si no hay atribución, no hay posibilidad de buscar culpables. Y si no hace buscar culpables, nadie es responsable. Y alguien saldrá ganando. Solo hay que buscar el dinero. Bien, pues entonces, si nosotros estamos en este punto, la cuestión es si se podría ser aplicado a gran escala, y es una cuestión que realmente tenemos que tener en cuenta. Existen dificultades técnicas, científicas, pero fíjense ustedes que el número de patentes biotecnológicas de China ha pasado del 1 al 28% entre 2000 y 2019. En Estados Unidos ese número de patentes ha pasado del 45 al 27%. No obstante, Estados Unidos sigue liderando las patentes de primer nivel. La producción mundial de productos farmacéuticos china ha incrementado su participación del 7 al 22% en el periodo 2011-2021, representando el 40% del sector biofarmacéutico mundial. Podríamos hablar de equipos de protección, podríamos hablar de otras cosas, pero lo importante es eso. Pero Europa realmente tiene que buscar la autonomía estratégica, y esa autonomía estratégica se basa en el desarrollo de contramedidas, inversión, programas de I+D+I, y necesitamos hacer investigación básica, investigación aplicada, y las universidades son el objetivo para que esto se pueda hacer. Y el ámbito cognitivo, esa neurotecnología y neurociencia, pues forman parte de los megaproyectos de ciencia e ingeniería establecidos por China, y podríamos haberles puesto un montón de ejemplos, pero realmente vamos a hablar solo de toxinas porque es una cosa muy interesante y muy impactante. Todos sabemos que existen toxinas que están producidas por hongos, por bacterias, por animales. Algunas son muy tóxicas, toxina botulínica, y agentes biológicos potenciales para uso militar o terrorista. Sabotaje económico, destrucción de industrias agrícolas y ganaderas está dentro de ese escenario, y los efectos secundarios potenciales para especies no objetivo de plantas y animales. Necesitamos contramedidas, pero bueno, China, y estos son informes de inteligencia abiertos, por lo tanto hay que tomarlos con la precaución que se debe. China podría estar comprometida en programas de doble uso, incluyendo el desarrollo de neurotoxinas de origen marino para propósitos militares. Dudas norteamericanas sobre el cumplimiento de la Convención de Armas Biológicas, a pesar de que China ratificó en 1985 la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas. Fundamentalmente, su interés se basa en tres toxinas: las anatosinas, las oxitocinas y las tetrodotoxinas, que son quizá de las más potentes que hay. Y una cuestión que ha pasado después del COVID es que China y Estados Unidos ya no hablan sobre armas biológicas y químicas después de la pandemia del COVID. Es una cuestión que es importante porque cuanto más se hable, más posibilidad hay de llegar a acuerdos. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos señala que China no incluyó sobre la investigación, no incluyó información. Perdón que se lo voy a explicar de otra manera. Existen la Convención de Armas Biológicas, como no tiene una herramienta de verificación y no es universal, hay una serie de herramientas, y las herramientas son las herramientas de fomento de la confianza. Pues China dice que, Estados Unidos dice que China ya no incluye información sobre esto, y existe preocupación en los servicios de inteligencia relativos a esos programas de uso dual. En cambio, los propios americanos critican al Departamento de Estado de que no presionen al gobierno chino sobre la investigación de toxinas marinas, entre otras cosas, porque hablan de un poco de no nos vamos a meter con China. Realmente, ese interés chino por la biotecnología se basa en que quiere ser el líder mundial de la biotecnología, que las políticas de fusión son fundamentales para ello, que es un desarrollo innovador de la bioeconomía, y tanto en sanidad, en agricultura, en energía, en medio ambiente o en microinformática, que hay que participar, y ellos quieren participar activamente en la gobernanza global de bioseguridad, y que existe un espíritu colaborativo a nivel internacional y multilateral. Lo podríamos entrecomillar, subrayar, poner admiraciones, pero realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que China ha planteado públicamente
que quiere tener el dominio biológico en 2050, pasado mañana. ¿Estamos al final del camino? Pues bueno, realmente los Estados Unidos llegan y dicen que existen riesgos inciertos para la seguridad nacional en función del desarrollo de la inteligencia artificial, machine learning o la biotecnología, que la inteligencia artificial generativa puede permitir desarrollo de armas biológicas y químicas, y tenemos que tener en cuenta que existe una dificultad en la gestión y el abordaje de la convergencia de la biotecnología y la inteligencia artificial. Y por supuesto que esos avances nacionales y globales tienen que estar de la mano del sector privado, porque al final están investigando en este tipo de aspectos. Tenemos que tener en cuenta que el sector privado tiene que ir incluido en ello sin ningún tipo de problema. Existe un riesgo para la seguridad nacional de los Estados Unidos y, por lo tanto, para nosotros. Ese fomento del uso responsable y mitigación de riesgos no tiene que ir en contra del desarrollo científico y que es fundamental concienciar riesgos para la seguridad nacional relacionados con la biotecnología. Las conclusiones son muy fáciles y muy sencillas. El desarrollo de la biotecnología y la biología sintética presenta grandes beneficios, pero también riesgos. A nivel Estado es necesario fortalecer la gobernanza, fomentando la colaboración entre todos los actores implicados. Resulta prioritario establecer sistemas de control nacionales e internacionales para esa gestión y manejo de genes y las secuencias. A nivel individuo es necesario fomentar una cultura de responsabilidad mediante el cumplimiento de códigos de conducta y es necesario apoyar la investigación y el desarrollo industrial al objeto de disminuir la dependencia exterior. Finalmente, la ciencia es un campo de batalla para las grandes superpotencias mundiales. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Y bueno, yo creo que va a haber, me imagino, un poco de diálogo, habida cuenta pues que se han vertido muchos conceptos nuevos, muchas técnicas, muchas aplicaciones en distintos campos y sobre todo para las ciencias veterinarias, ¿no? En particular. A ver, ¿quién quiere participar? Doctor Guijarro. No funciona, ¿no? Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar al ilustrísimo señor coronel y académico, doctor Alberto Cis, por la exposición tan espléndida que nos ha hecho. Y luego, pues también agradecer su presencia por ser un experto en NBQ. Vamos a ver. La verdad es que esto da para mucho. Esto da para mucho. Bueno, voy a hacer la primera pregunta que voy a hacer está relacionada, ha mencionado sobre los agentes biológicos. Entonces, a mí me ha venido a la cabeza, porque yo hice un curso de NBQ y ahí se trataba mucho del carbunco. Y además coincidió que luego, posteriormente, yo operé un paciente con carbunco, que se llama un aneurisma de aorta. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿cuál es el agente biológico o cuáles son los agentes biológicos con mayor probabilidad de que se usen en caso de que haya un riesgo o una amenaza? Entonces, esa es la primera pregunta. Otra pregunta va escorada al tema de la sanidad militar, si me lo permite. Vamos a ver. Norman Rich, un cirujano americano, que lo que hizo en la guerra de Vietnam fue llevar todos los aparatos de diagnóstico y quirúrgicos prácticamente al campo de batalla. Entonces yo, al ver esto, yo digo, bueno, ¿y dónde se coloca en una zona de operaciones? Un teatro de operaciones, si es que la hay. ¿Dónde se colocarían los hospitales militares o los centros militares de sanidad? ¿Y qué especialistas necesitarían? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. La primera pregunta es, lo que dice la prensa y lo que dicen los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la Interpol es que la propaganda de corte yihadista está dispuesta a utilizar agentes biológicos, pero no encuentra el camino. Pero esa no es la respuesta a su pregunta. Ahora mismo, el último incidente que ha habido en Bélgica, en febrero de este año, ha sido con brucina, unas cartas
con polvos, con unos polvos blancos que resultaron que es brucina, que es una de las toxinas de la nuez vómica, de la estrinina, perdón, de la estrinina. Y esto es una cuestión que es importante porque es un salto cualitativo. Los grupos terroristas o los individuos que utilizan ese tipo de amenaza terrorista utiliza ricina. La ricina es una toxina de origen vegetal que es relativamente sencilla de procesar y obtener. Lo difícil es diseminarla con eficacia sobre el objetivo, pero desde el punto de vista terrorista probablemente nos enfrentemos a escenarios con una toxina, y toxina de origen vegetal. Ricina sería quizá el agente bioterrorista por excelencia. En cambio, desde el punto de vista de agente biológico de guerra, las ventajas que tiene operativas Bacillus anthracis, porque al esporular, al tener la capacidad de resistencia, esa capacidad de esporulación y de resistencia, y fundamentalmente es una cuestión que es interesante resaltar. Estados Unidos, en la Guerra del Golfo, la primera Guerra del Golfo, en el año 91, vacunó a sus soldados frente al carbunco y estaba muy preocupado que la Unión Soviética había dado carbunco o esporas, la bacteria Bacillus anthracis a los iraquíes. Y los americanos lo único que estaban preocupados era si la vacuna que habían puesto a sus soldados, habían administrado a sus soldados, era efectiva frente al Bacillus anthracis de la cepa Volun soviética, porque ellos sospechaban de que había sido manipulada la sensibilidad antibiótica. La OMS decía, y los libros clásicos de medicina hasta el año 2000 decían que el tratamiento antibiótico frente a carbunco era penicilina a altas dosis, salvo los libros militares, de sanidad militar, que los tenemos, llegaban y decían que el tratamiento era la doxiciclina y la ciprofloxacina, lo cual significa que el agente biológico por excelencia, para concluir con esa, sería Bacillus anthracis, sería el agente biológico clásico, sin entrar en quimeras o en agentes biológicos modificados. Y con respecto a su pregunta respecto a la doctrina de empleo de la sanidad militar, lo más a vanguardia posible. La sanidad militar intenta estar lo más a vanguardia posible y OTAN está trabajando en el desarrollo de una capacidad militar, que son equipos sanitarios desplegables de despliegue rápido para investigación de incidentes y brotes, que lo que llevan es lo más a vanguardia posible allá donde se ha producido el brote. En los primeros momentos, para intentar impedir que se expanda y se convierta, en vez de en un impacto operacional, en un impacto estratégico. Por lo tanto, lo más a vanguardia posible. Microbiólogos, internistas, toxicólogos, radiofísicos, porque las amenazas son variadas y hay que dar respuesta. Entonces, ese equipo desplegable es un equipo multidisciplinar y el enfoque One Health es claro, son equipos multidisciplinares de médicos, farmacéuticos, veterinarios, enfermeros, de todas las especialidades fundamentales del Cuerpo Militar de Sanidad para dar respuesta a esos incidentes. Espero haberle respondido. Gracias. Sí. En pantalla está el doctor Luis Moreno Fernández Caparrós, que quiere hablar. Sí. Sí, buenas tardes. Lo primero, felicitar al doctor Zique por su exposición. Son muchas las horas y los textos que hemos compartido hablando de bioseguridad y de riesgo biológico, amenazas duales, transhumanismo, etcétera, etcétera. Y bueno, me parece un experto reconocido, muchos libros, muchos artículos, y quería darle enhorabuena. Y evidentemente hacer hincapié en la importancia del tema que se trata hoy. Mi pregunta va un poquito más, es un poquito más organizativa y a ver hasta dónde nos puede contar el doctor Zique. ¿Qué pantalla tenemos en España y en Europa para anticiparnos o para detectar algún tipo de problema de amenaza biológica? Me refiero a una pantalla institucional. Me refiero a
en su calidad de profesional del Ministerio de Defensa, pues existen unas estructuras, y como experto en NBQ, unas estructuras probablemente ya definidas, probablemente tampoco conocidas o poco conocidas. ¿Y qué nos puede contar sobre cuál sería o cuáles son los protocolos por los cuales se puede averiguar o se puede detectar de alguna manera, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, o más bien en territorio OTAN, que es lo que más nos corresponde, a este respecto? Y nada más, muchas gracias y de nuevo felicitaciones por la conferencia. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy optimista por 3 motivos. Son más, pero 3 son los importantes. Nuestra estrategia de seguridad nacional contemplaba la de 2019 ya las pandemias. Ahora se puede llegar y decir, claro, pero tuvimos la pandemia. Sí, tuvimos la pandemia, la padeció todo el mundo, pero nuestra estrategia de seguridad nacional ya decía que uno de los riesgos era la pandemia y que para eso había que fortalecer el sistema de salud pública y el sistema y los sistemas sanitarios y los sistemas de vigilancia epidemiológica. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, una de las principales cuestiones que se pone es fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, detectar en los primeros estadios de que se está generando una enfermedad, da lo mismo que sea una enfermedad de origen animal o humana, e incluso vegetal, porque también está contemplada, para poder hacerlo. Y tenemos otra herramienta que es la Estrategia de Salud Pública de 2021, la Estrategia 2021-2022. Estrategia de salud pública, lo vamos a dejar ahí. La estrategia de salud pública lo que dice es que está incardinada con la estrategia de seguridad nacional y la futura agencia de salud pública. Yo quizá lo que pediría, y esto quizá la academia me lo permite, es que la profesión veterinaria esté incluida, porque al final la gran mayoría, el 70% de las enfermedades que estamos teniendo son enfermedades de origen zoonósico, por lo tanto tenemos que tener en cuenta eso. Luego tenemos el sistema RENAVE, la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Humana. Está todo protocolizado, pero en el año 2001-2003 se hicieron los protocolos de carbunco, de esporas de diseminación de carbunco, o los de viruela, que han sido modelo para muchos países de nuestro entorno, países aliados y amigos. Y luego tenemos una herramienta que es fundamental, que es la red de laboratorios de alerta biológica. Lo importante es tener la capacidad de identificación de los agentes biológicos. Tenemos que tener un buen sistema de salud pública, tenemos que tener buenos profesionales formados para poder sospechar de que se está produciendo una enfermedad, pero tienen que tomar muestras y esas muestras tienen que enviarlas al laboratorio. Y la RELAB, la red de laboratorios de alerta biológico, es un ejemplo fundamental de cómo de lo bien que lo estamos haciendo, y realmente sigue trabajando y están integrados diferentes laboratorios nacionales y autonómicos, desde patología vegetal, patología animal, desde Canarias a País Vasco, sin ningún tipo de problema e integrados. No sé si he respondido a su pregunta. Gracias. Raúl Sánchez, por favor. Buenas tardes. Quiero felicitar al doctor Zique por su conferencia, pero también tengo que decir que me ha creado inquietud por la dimensión que tiene, por el desconocimiento que tenía yo sobre este tema. Mi pregunta está dentro de mi desconocimiento y es la siguiente. En general, los países exhiben músculo diciendo el armamento que tienen, el armamento que no es biológico, en cuanto a aviones, barcos, misiles e incluso armamento nuclear. Y en cambio, el armamento biológico parece que está más escondido, que no lo exhiben tanto. Entonces, mi pregunta es, bajo este desconocimiento, ¿por qué es esto? ¿Es porque se desconoce todavía? ¿Es porque es una tecnología que se debe mantener muy en secreto? ¿Es porque los objetivos que buscan no están totalmente concretos y pueden apuntar a un objetivo y dar a muchos objetivos que no les corresponde? ¿Por qué sucede esto? Desde mi punto de vista, que a lo mejor puedo estar equivocado.
Bueno, existen una serie de herramientas a nivel internacional que son herramientas de control de armamento convencional, en los cuales pues, todos los países están más o menos implicados. De la proliferación nuclear, existe el Tratado de No Proliferación Nuclear, en el cual lo que se intenta es que no ingresen más países en el selecto grupo de los países nucleares. De ahí la preocupación por el programa nuclear de Corea del Norte o el programa nuclear iraní, que son cuestiones que son, desde el punto de vista de proliferación, son muy importantes, no por tener armamento nuclear, sino por la capacidad de vectorizarlo, de llevarlo a eso. Esto es un ejemplo muy claro. Si tú tienes armamento nuclear, pero no tienes un misil de largo alcance, un misil balístico, tu poder de influencia a nivel regional es mínimo. Si tus misiles alcanzan 100 kilómetros, afectará a 100 kilómetros, pero no afectará con una trayectoria balística. Por lo tanto, el Tratado de No Proliferación Nuclear y el Tratado FACE y muchos tratados nucleares lo que buscan es intentar reducir lo máximo posible el número de cabezas nucleares existentes. Respecto a químico, existe la Convención de Armas Biológicas, entre otras a nivel internacional, que lo que busca es la no proliferación química, porque Siria ha demostrado que la amenaza química existe. Nosotros tenemos el deber moral de luchar contra la proliferación química y existe una herramienta de verificación de armamento químico y de los productos de síntesis y los intermediarios, y España, al ser firmante y haber ratificado la Convención de Armas Biológicas, lo que tiene es da permiso para que haya inspecciones. El problema con la proliferación biológica es que la herramienta de control, la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas, es un pacto entre caballeros. Ese pacto entre caballeros lo que busca es: yo me comprometo a no producir armamento biológico, a producir agentes biológicos de guerra, y tú me crees. Y para eso están las medidas de fomento de confianza. Eso en un mundo ideal, en un mundo utópico, funciona muy bien. El problema es que no tenemos herramienta de verificación. Y esa herramienta de verificación es clave. El problema es, y vamos a hablarlo ahora de biotecnología, hubo un protocolo, el protocolo BERES, para hacer una herramienta de verificación. Y resulta que todo el mundo estaba de acuerdo, había inspecciones cada vez por avisos de 24 horas, no había el más mínimo problema, hasta que un país, Estados Unidos, llegó y dijo: no, me niego a este protocolo de verificación. Porque ese protocolo de verificación lo que permitía era entrar en la industria biotecnológica puntera, abrir o levantar las alfombras y ver todo. Por lo tanto, las patentes, que es al final lo que genera dinero, y ese I+D que se ha generado. Por lo tanto, la proliferación biológica, y con esto concluyo, es muy difícil de medir, y luego realmente todos los países, excepto 10 o 12 países, creo recordar, no han firmado la convención. Pues unas por cuestiones políticas, por llegar y decir: si un país tiene armamento nuclear, aunque no lo haya declarado, yo no firmo la Convención de Armas Químicas. Y que luego Siria firmó la Convención de Armas Químicas y utilizó contra su población, igual que lo usó Al-Qaeda. Al-Qaeda o Estado Islámico utilizó armamento químico. Lo único que no tienen capacidad, tienen mucha capacidad de propaganda, tienen buen sistema de publicidad, pero felizmente mal sistema de producción. No sé si le he respondido. Sí, el doctor Caparrós, que ha pedido varias veces, ha levantado la mano. Yo también me sumo a las palabras de felicitación de las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Piensen que el coronel Cique Moya, afortunadamente, tiene un destino en el Alto Estado Mayor. Su conferencia ha sido seguida por oficiales de Estado Mayor y por funcionarios del CNI. Podemos estar muy satisfechos, puesto que el doctor Cique ha dado numerosísimas conferencias, tanto en la Escuela de Defensa NBQ como en el Alto Estado Mayor. Pero yo quiero llevar a una pregunta.
todo esto puede ser utilizado como factor de disuasión para nuestros enemigos, a los que tranquilizar al darse cuenta que tenemos un arma poderosísima como es la biotecnología. Factor de disuasión. Muchas gracias, doctor Zique. Mi general, muchas gracias. Un orgullo escucharle y un placer. Una cosa que es importante. Sí, una cuestión que sí que es importante es el papel que tenemos, y lo he tratado de expresar durante la ponencia, es la necesidad de investigar, de investigación básica e investigación aplicada para el desarrollo de contramedidas. Nuestra principal herramienta es aumentar nuestro nivel de preparación. Si somos capaces de prepararnos frente a los riesgos y las amenazas, dicho de otra manera, si somos capaces de prepararnos frente a los riesgos naturales, esta preparación nos permitirá hacer frente a los riesgos, a las amenazas provocadas. Y en ese sentido, mi general, tenemos que tener en cuenta dos aspectos fundamentales. Uno, el Cuerpo Militar de Sanidad, en ese sentido, hace investigación con contramedidas en el centro militar de farmacia. Fuerzas Armadas produce yoduro potásico para el plan de emergencia nuclear, y es una cuestión que no es muy conocida por el público en general. El Centro Militar de Farmacia fabrica ciprofloxacina, fabrica una serie de contramedidas, que tampoco importa decir muchas cuáles. Lo importante de verdad es que tenemos la capacidad y tenemos el know-how para poder prepararnos frente a la amenaza. Y creo que esa colaboración cívico-militar que ahora mismo OTAN lo que está buscando como consecuencia de la invasión de Ucrania es, en ese escenario artículo 5, en el cual un país aliado solicite la ayuda de OTAN, tenemos que ser conscientes de la capacidad, que juntos somos más fuertes. Y este es quizá el principal mensaje. Tenemos que ser capaces de sumar capacidades civiles y militares para dar respuesta a los retos que nos plantea la vida diaria. Y yo creo que en este sentido la academia es, las academias son el foco o el germen de poder trabajar juntos por su carácter multidisciplinar, y creo que en este sentido para mí es un privilegio ser miembro de la academia y poder contribuir a ello. Bueno, pues entonces clausurar la sesión. Le agradezco sobre todo, pues, aunque no haya hecho declaración de conflicto de interés, que ha sabido perfectamente, pues, salvaguardar algunos secretos que tienen razón de su cargo en el alto Estado Mayor, ¿no? Me ha gustado mucho la presentación, me ha gustado mucho los conceptos que ha vertido, y realmente, pues, el tema de la guerra cognitiva es algo que estamos todos preocupados, ¿no? A mí me preocupa que la población no tiene conciencia de este riesgo que está hablando usted, ¿no? Porque de alguna manera yo no sé si estaríamos preparados, como nos ha pasado con el COVID, ante un problema con la Unión Soviética, por ejemplo, que lo tenemos tan cerca, ¿no? Y que ya están viendo los países escandinavos algunas amenazas, ¿no? Por lo tanto, sí que me gustaría, pues, que hablara un poco más de riesgo, ¿no? De riesgo para la población, ¿no? Riesgo en términos... Sí. Fundamentalmente es el relato. El ser capaces de difundir el mensaje de que no estamos preparados, difundir el mensaje de que es mejor que no hagamos nada. Tenemos que trabajar todos juntos, y la población debe ser consciente de que el escenario internacional es un escenario convulso, es un escenario en el cual tenemos riesgos, pero tenemos muchas amenazas, y esas amenazas realmente
tienen que hacerlo. Y fundamentalmente la población tiene que ser consciente que para esto hay que dedicar recursos. Y esos recursos salen de una caja común. Y si no hacemos investigación, si no hacemos preparación, si no somos capaces de formar a nuestros universitarios, a nuestros técnicos en este tipo de aspectos, pues perderemos. Y los países en esta época que nos ha tocado vivir, pues hemos pasado de un mundo bipolar a un mundo multipolar y realmente ahora mismo estamos en un momento de nuestra historia como civilización en la cual estamos, yo no querría decir en peligro, pero sí en riesgo, porque realmente la población tiene que ser consciente de que tenemos que prepararnos y tenemos que estar dispuestos, esto decía Churchill, a hacer sacrificios. Hombre, yo no sé si tendríamos que estar dispuestos a hacer muchos sacrificios, pero sí a sacrificarnos. No, es que los productos químicos y biológicos están al alcance de la población, ¿no? Y en consecuencia, pues puede haber. Me ha llamado la atención el tema y me gusta, ética de la investigación, ¿no? Yo creo que el que investiga debe tener unos principios éticos muy claros, sobre todo para manejar ciertos productos, como ha dicho, por ejemplo, el caso de las anatoxinas, axitoxinas, cetotoxinas, son tremendamente tóxicas y en consecuencia yo creo que hay que prestar atención, ¿no? En la medida que sea posible en el uso de estas sustancias químicas de origen biológico, ¿no? En este sentido, la deontología profesional es clave. O sea, tenemos que formar a nuestros estudiantes desde un punto de vista de una sólida formación ética y moral. O sea, tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. Y tenemos que saber que hay una serie de atajos que realmente pueden ser muy beneficiosos económicamente para un individuo, pero realmente tenemos que crear una conciencia moral y tenemos que saber la responsabilidad que tenemos como ciudadanos para dar respuesta a este mundo que nos ha tocado en gracia. Luego, por último, a mí me preocupa la geopolítica en este momento, está muy complicada, ¿no? Está muy complicada precisamente porque puede haber una guerra atómica, ¿no? De alguna manera, por lo menos ha habido amenazas, ¿no? Pero ¿existe realmente una coordinación entre los servicios civiles y militares en casos de una amenaza de este tipo, de guerra química o biológica? Sí hay colaboración. Es más, ahora mismo estamos más preparados de lo que pensamos y hay mucha gente que está trabajando por nuestra seguridad y eso es una cuestión que es fundamental. Tenemos servicios de información, tenemos servicios de inteligencia que trabajan por y para nuestra seguridad y los cuerpos y fuerzas de seguridad son un ejemplo de ello y no por menos conocido tenemos que agradecerle porque cuanto menos se sepa su trabajo, mejor. Cuanto menos sepamos, mejor. Ellos trabajan, ellos hacen su labor y respecto a lo que ha planteado de guerra nuclear, pues esto es una cuestión que dentro de la doctrina militar soviética era crecer para bajar. Ellos lo expresan de otra manera, ellos están dispuestos podrían estar dispuestos dentro de su doctrina a utilizar un armamento nuclear, pero ¿para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué ganan? Es que ahora mismo no tiene ningún sentido esa doctrina y el empleo. Ahora mismo hay acusaciones de que Rusia está utilizando armamento químico en Ucrania, pero son noticias de prensa. O sea, lo importante es que la Organización para la Prohibición de Armas Químicas llegue y diga si se han utilizado o no se ha utilizado, cómo se utilizaron, o como se demostró en Siria. En Siria, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas demostró que se había ido. En España participa en el mecanismo del secretario general de las Naciones Unidas para la investigación de incidentes químicos y biológicos. Hay varios participantes y varios integrantes españoles en ese grupo y realmente
a nivel internacional, y España ahora mismo es quizá de los países que más está potenciando el futuro tratado de pandemias que se quiere que sea la herramienta definitiva para luchar contra las pandemias, y España es garante y en todos los foros internacionales está trabajando para eso. El problema es que también hay campañas de desinformación contra el tratado de pandemias, porque al final los medios, las redes sociales, por decirlo de alguna manera, tienen un aspecto también negativo en el sentido de difusión de bulos y de campañas de desinformación interesadas. Por lo tanto, yo creo que lo importante de verdad es que desarrollemos un espíritu crítico contra la información, contra todo tipo de información, y que sea una información que seamos capaces de digerirla y de meditarla para intentar no ser objeto de peones interesados de un juego en el cual no comprendemos y entendemos. Sí, pero yo creo que hay poca conciencia en el tema ese de las armas químicas, ¿no? Porque el caso, por ejemplo, del Novichok que hubo, que se intoxicó Navalny, realmente, bueno, salió en la prensa y tal, pero ya luego quedó un poco difuminado, pero es un arma realmente que los rusos deben estar empleando con cierta frecuencia, ¿no? En el caso Skripal se demostró la investigación, la conclusión del caso Skripal, que fue con Novichok, se demostró, y la Organización de la Prohibición de Armas Químicas hizo un informe muy duro con respecto, sin poder atribuir, porque al final estas cosas, no sé, porque si no hay pruebas, aquí lo importante es demostrar primer uso. Y la demostración de primer uso es la atribución que hablábamos en la ponencia. Si yo soy capaz de que no me atribuyan que he sido yo el causante, realmente no podré tener consecuencias de ningún tipo, ni civiles, ni penales, de que he sido objeto. Usar polonio 210 contra Litvinenko, polonio 210, mira que hay sustancias radioactivas que matan igual de bien, si se pudiera decir así, pero realmente son mensajes que también hay que dar y que ellos dan, y que en ese juego al que juegan algunos países, el llegar y decir, oye, he sido yo, y no puedes decir que he sido. Por lo tanto, la arma química, pues realmente no es tan sencillo producir VX, no es tan sencillo producir hiperita. Tenemos que tener control, y para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad, para el control de sustancias tóxicas. Para eso está la legislación Seveso I, Seveso II, los planes de emergencia interior y exterior. Por lo tanto, en ese sentido, accidentes no existe el riesgo cero, pero sí que podemos estar, yo creo que por lo menos tranquilos de que se está trabajando para y por nuestra seguridad. El caso de Navalny fue precisamente tratado en un país, en Alemania concretamente, ¿no? Claro, Navalny, En Alemania fue sí, tratado. el incidente de Navalny iba en un vuelo interno ruso. Salió de Omsk, salió de Omsk, no recuerdo ahora mismo cuál era el destino. Navalny se puso malo a la media hora del vuelo, se decretó una alerta, una alarma en vuelo, fue atendido en los servicios sanitarios del aeropuerto. En función de su gravedad, le transportaron en una ambulancia y llegó al OMS, yo creo recordar, perdón que pero 48 horas después estaba en un hospital alemán, y parece ser que los metabolitos de desintegración, si se pudiera decir, dentro del metabolismo, era sospechoso de Novichok. Pero, por ejemplo, en el atentado contra el hermanastro de Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur, allí lo que se planteó fue dos chicas, pusieron un pañuelo en la cara de Kim Jong-un. Kim Jong-un se empezó a poner malo y de manera inmediata, y falleció
a pesar de que llevaba atropina, porque él sí que llevaba atropina y falleció. ¿Cuál es el problema? Los atentados selectivos que hemos planteado en el principio, que ese escenario sí que es un escenario plausible. No a lo mejor un escenario de múltiples víctimas, pero sí un escenario de atentados selectivos o asesinatos selectivos, que era lo que he intentado exponer al principio. Muy bien, pues yo le agradezco muchísimo la conferencia, sobre todo los nuevos conocimientos, sobre todo porque los nuevos conocimientos pues generan que tenemos que de alguna manera pues informar a la población del riesgo o el peligro que puede haber en su uso muchas veces incontrolado, ¿no? En consecuencia, yo creo que una conferencia como la que ha habido hoy pues es importante precisamente para esta Real Academia, para que se pueda difundir realmente pues estos conceptos relacionados con las amenazas de la biotecnología. Y bueno, perdón, doctor Ordóñez. Muchos conflictos de varios tipos, ¿no? Pero nos quiero puede decir, primero, por supuesto, felicitarle por su presentación. ¿Qué nos puede decir acerca de la guerra informática? De los peligros informáticos. Está previsto y también están contemplados en como una forma de prevenir unos ataques informáticos cibernéticos. Le voy a cambiar la cuestión porque de informática mis conocimientos son el cero absoluto. Pero sí, una cosa que es importante es cuál es la necesidad de la ciberseguridad de las instalaciones. Eso es fundamental. La ciberseguridad del sistema sanitario, la ciberseguridad ahora mismo en prensa o en revistas especializadas, la ciberseguridad es uno de los aspectos más importantes que hay ahora mismo para potenciar y salvaguardar los procesos, los procesos tecnológicos. Yo solo tengo un ejemplo y es el virus que paró las centrifugadoras que estaba utilizando Irán y que parece ser que fue un virus informático que surgió de generación espontánea y afectó a las centrifugadoras iraníes parándolas, por lo tanto, parando el enriquecimiento. La ciberseguridad es clave y está relacionado, ¿no? con industria biotecnológica, está relacionado con infraestructuras críticas, pero lo importante de verdad es que el sistema de salud, fundamentalmente, como otras infraestructuras, se tengan que proteger. En Barcelona hubo el año pasado un ataque. Barcelona. Amenazas en la prensa y de manera continua, pero es un tema, lo siento, que no tengo elementos de juicio. Cuenta todo un sistema, por ejemplo, bélico que actualmente está gobernado por la informática y por satélites, ¿no? Realmente es posible que no se llegue nunca a una guerra nuclear porque la informática puede impedir, y va a impedir o destrozar todo un sistema armónico que hay actualmente en la vida normal. Vivimos en un bajo riesgo y bajo amenaza, por lo tanto, es una cuestión que los gestores lo tienen que tener en cuenta. Muy bien, pues muchísimas gracias y antes de levantar la sesión le vamos a entregar pues un diploma de reconocimiento, ¿no? Enhorabuena. Pues se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos. Sí, listo.